El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La pedagógica me formó. Me transformó. Ayudó a mi comunidad. Cuando escucho sobre la pedagógica, paz, justicia social, educación comunitaria. Vida, defensa de los derechos humanos, pedagogías críticas. Fals Borda, Camilo Torres, Policarpa, Lola Sendales, Freire, Rosa Luxemburgo, Macarenco. Radiofonías del egresado. Bienvenidos. Bueno, nuevamente un saludo a toda la audiencia que nos sigue en este momento y que nos escucha a través de la Pedagógica Radio. Esta vez estamos nuevamente aquí desde la cabina de la Universidad Pedagógica Nacional en la calle 72 en esta nueva temporada 2025-2 con invitados e invitadas muy especiales también, parte de nuestra comunidad egresada que construye y que aporta cotidianamente a los procesos sociales, comunitarios, educativos y culturales. Justamente hoy nos encontramos con Natalie Molina. Ella es egresada de la Universidad Pedagógica, licenciada en Psicología y Pedagogía, es técnica en ejecución musical del SENA, cantautora bogotana, integrante de agrupaciones como Monte Violeta y Ayo de Monte. A través de su experiencia como artista, pedagoga, gestora cultural, Natalie nos comparte la canción, es decir, la canción como una manera de poder vincular el pensamiento, la resistencia, la memoria, pero también esa construcción emocional subjetiva de las personas desde las identidades colectivas. Durante esta conversación vamos a explorar diferentes temas entre la música y la pedagogía, la importancia del trabajo autogestionado en las escenas culturales, la manera en que el canto se convierte en un acto de resiliencia frente a las adversidades cotidianas. Y bueno, para no seguir entonces con este preámbulo y como siempre, entonces le damos la bienvenida a Natalie. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, estoy muy contenta, muy satisfecha de esta invitación, qué cordialidad, maravilloso que la pedagógica tenga estos escenarios para escuchar las experiencias de sus egresados. Bueno, Natalie, comencemos un poco con tu presentación de ese recorrido, de lo que has hecho, de todo lo que has aportado en este maravilloso mundo que es la música y esa conexión también de egresada con la universidad. Sí, cuéntame. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria musical, cuéntanos un poco sobre esas formas en las cuales expresas a través de tus letras esas emociones y todo lo que abordas en tus melodías. Bueno, yo quiero comentarte inicialmente mi experiencia tal como lo presentas. Soy licenciada en Psicología y Pedagogía. Previo a eso estudié en el SENA. Y creo que he transitado el sector público desde la educación de una manera muy favorecida. Siento que estudiar es un privilegio y la música ha sido una transversal. Al egresar de la universidad me costó un poquito entender por qué había escogido psicopedagogía y no la música. Y pues mi formación ha sido más o menos empírica, ¿sí? Desde el centro de mi familia, que ha sido como mis abuelos son músicos empíricos de norte de Santander, vienen de esta región, que llegaron a Bogotá, pero siempre también como transversal fue su música campesina colombiana. Entonces desde el seno familiar, el centro de mi familia, fui creciendo desde esa formación empírica y ya poco a poco fui buscando desde ese mismo sentir la formación musical, que fue pues en el SENA, ¿no? Y acá en la universidad, cursando la licenciatura, participé en muchos escenarios de bienestar cultural. Entonces estuve en la Escuela del Rock,
Tomé electivas de la licenciatura de música que oferta pues la Bellas Artes en el Nogal como expresión corporal, de jazz, de apreciación del jazz. Entonces sí creo que mi formación ha sido un poco esa curiosidad por ver que hay más allá de no solo un saber, sino también desde la experiencia misma musical. Bueno, empecemos entonces. Este maravilloso recorrido que nos presentas es muy interesante porque también la universidad ha hecho un esfuerzo por traer estos espacios complementarios a la formación y que aportan justamente a la materialización de estos talentos también que están en nuestra universidad. Justamente por eso hoy también estás acá, para poder visibilizar esos talentos y también un poco para visibilizar que las personas que estudian una carrera, si bien están en ese campo profesional, también tienen otros conocimientos por ofrecer y que cuando se juntan entonces complementan y permiten también entender ese mundo abierto que existe para compartir y para seguir aportando a la cultura y otros escenarios. En esa medida entonces has transitado por espacios académicos, populares, comunitarios. ¿Cómo entiendes hoy la educación a partir de la música y la música como una forma de educar? Bueno, yo principalmente entiendo que la música es la que nos forma a nosotros, entendiendo la música desde el sentido cultural, desde la etapa inicial de la vida. Siento que nacemos con una musicalidad desde el vientre de nuestra madre. Esa sensibilidad también la tengo porque soy mamá actualmente de una niña de 6 años y he comprendido que hay elementos sonoros que vienen desde la etapa de gestación, ¿no? Entonces, pensándolo un poco, no como tal la formación de la música en un sentido que yo te doy conceptual, ¿sí? O disciplinar, sino más bien vivencial o experiencial. Siento que los seres humanos venimos con esos elementos que vienen desde la primera infancia y que se gestan a partir de un escenario que ya está dispuesto cuando nacemos, que es la cultura. Entonces yo veo que la música sí es un medio de formación, pero es mucho más vivencial y experiencial que otra cosa, ¿no? Pues yo disciplinarmente no he cursado una licenciatura o no he estado tan inmersa en la academia, así que así lo he sentido yo, así como lo he vivido desde el vientre de mi madre y de mi familia precisamente. Hay varios elementos que se complementan en estas apreciaciones que nos ofreces. Desde lo campesino, ¿no? Desde lo campesino, desde tu lugar como madre, pero también como tu rol de educadora. Entonces, me parece importante esto que mencionas, sobre todo al principio de la presentación, ese camino que hay desde Santander hasta Bogotá, que después se trae a colación en esas letras, en esos cantos, pero además esa formación como profesora, como educadora, pero además como madre. Entonces ahí hay unos elementos en común que se conjugan en eso vivencial, ¿no? En eso vivencial que comentas, ¿no? Y además de eso también, a propósito de este rol de educadores, estos dispositivos que se pueden entender desde la didáctica, que se pueden entender desde la psicopedagogía, que se pueden entender también desde el lenguaje, que es la música, este dispositivo como la música. Me gustaría que nos hablaras entonces, primero desde estos sonidos campesinos, esos lugares ligados a la tierra, qué aprendizajes permanecen vivos en esa forma de componer, de cantar, y cómo dialogan estas formas de conocimiento en tu práctica artística, pedagógica, y también, pues, qué significa educar desde el arte. Cómo se enseña la sensibilidad, la escucha, la expresión, desde ese lugar como madre, educadora, hija de campesinos. Sí, yo siento, voy a empezar por la última pregunta porque yo siento que la sensibilidad
no es un asunto de enseñar como tal, como lo tenemos previsto desde el lugar del aprendizaje y la enseñanza. Es decir, la sensibilidad goza de una serie de experiencias que nos van construyendo y nos van formando también a partir de una transmisión. Ese asunto de transmisión pues es principalmente cultural. Y yo siento que la música como lenguaje del alma, como lenguaje universal, precisamente tiene unos elementos muy naturales. Entonces para mí hay todo como un paisaje sonoro que me acompaña cuando pienso en la música, en el desarrollo de mi vida, y es precisamente el territorio, ¿no? Lo que goza el territorio. Yo siempre pienso en la colectividad de cómo vinieron mis abuelos del territorio del norte de Colombia hacia el centro, que los movió, cómo fue que seguimos gozando de esta musicalidad pese a que ellos vinieron al centro del país. Como educadora, como formadora, como madre, identifico esos aspectos iniciales de la etapa inicial de los infantes. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con niños y niñas en su etapa, con madres gestantes precisamente, que ha sido más mi experiencia, porque son momentos o esas experiencias primarias que van cultivando poco a poco esa musicalidad que va desenvolviendo, desarrollando el ser en su vida. Que por eso deben ser, el arte en la primera infancia es tan vital, porque tiene que haber esa exposición sensorial, cómo se escucha, cómo se siente, cómo se percibe, y así mismo lo he hecho en mi práctica, no solo profesional, sino también como madre. Y que así siento yo que pues me he formado yo misma también. Entonces siento que la sensibilidad no se enseña como tal. ¿Qué fue la otra? ¿Las emociones? Sí, es esto que nos comentas La muy escucha, ligado, ¿no? La escucha y la expresión, perdóname que te interrumpa. Siento que no tiene que ver tanto con una manera de enseñarse, sino de transmitirse y de sentir. Creo que lo más importante en el ser humano es darse el lugar a sentir. Y siento que de ahí pues nace también todo lo que tiene que ver con la música. Bueno, a propósito de que hablas en esta intervención que realizas de ese lugar, del territorio, me quedó sonando y me parece importante. La música latinoamericana configura una expresión que se caracteriza por rescatar sonoridades, relatos, paisajes, realidades que forman parte de una experiencia histórica. Y en esa medida, hablemos un poco de estos caminos de la música donde has estado presente. Has hecho parte de varios proyectos, entre esos Nocturna Bleu, Ayuemonte, Monte Violeta. Y esto entonces se junta también con la experiencia propia, y me gustaría que nos contaras qué puntos de encuentro, qué diferencias encuentras entre estas expresiones colectivas, y además de estos matices sonoros, ¿cuál crees que son los principales retos en el campo de la música latinoamericana y en estos sonidos que se conjugan justamente con estos conceptos que has estudiado desde la academia también de la música, y se enlazan en todo este trasegar artístico? Sí, yo pienso que la academia te brinda como una conceptualización o un orden para mí mental de qué es una cosa, qué es otra, como las corrientes, diferentes corrientes por las cuales la historia del mundo transita, se habitan los discursos, y desde ese lugar van surgiendo elementos que constituyen tu ser. Encuentro claro, Nocturna Bleu fue un proyecto que
fue un dúo con un compañero y tenía un discurso mucho más desde el aspecto romántico de las canciones del amor, también un poco más de hacer covers. En cambio, Ayo de Monte y Monte Violeta son proyectos que vienen desde la perspectiva propia, como desde la visión autóctona de composición y creación. Entonces esto le da otro lugar y otro matiz. Ayo de Monte, por ejemplo, le cantaba a los territorios, a la reivindicación de los derechos humanos también, al colectivo, al tejido mismo, a los alimentos precisamente que vienen de los territorios del sur de Latinoamérica, del sur de Colombia, y tenía unas letras muy sentidas, Ayo de Monte, por parte de Fabio Martínez, quien era el compositor, y pues hubo un conjunto que poco a poco fuimos afianzando en la música, muy especial, que fue formalizando lo que fue este proyecto y este grupo en el cual hice parte. Actualmente que estoy en el grupo de Monte Violeta, es un grupo femenino, somos 4 chicas que interpretamos la música carranguera, y también desde las composiciones de Laura Alarcón. Es un proyecto muy bello que busca también reivindicar un poco el lugar de la mujer, ¿no? O estas luchas que venimos dando a través de la historia, que sí son muy significativas a la hora de hacer una comunidad. Entonces siento que cada proyecto en el que he participado ha tenido su matiz, también desde la experiencia misma de mis sentimientos, de lo que he querido, de lo cual he querido participar. He querido participar de proyectos que gocen de un discurso sólido, un discurso, porque la canción es eso, no es solo la musicalidad, sino también es contenido. Y ligándolo un poco al asunto de los territorios, sí siento que desde lo que uno es como artista, como músico, va consolidando un poco desde su lugar de discurso una comunidad. Bueno, a propósito de esto que planteas alrededor de las comunidades, esas comunidades transitan desde lugares donde se juntan las personas a escuchar, a compartir, a discutir y apreciar la música. En esa medida hay un aspecto que es la gestión cultural, ¿no? Sí. Es una forma donde se tejen, o es necesario tejer vínculos, es necesario sostener espacios, es necesario sostener esos espacios en común, y desde ahí entonces implica la construcción de colectividades, promover la participación, mantener vivas esas expresiones artísticas. Y sería bueno que nos comentaras dentro de estas comunidades, dentro de estas expresiones, procesos culturales, cómo es posible construir confianza, horizontalidad dentro de un grupo musical. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es el papel de la colectividad en estos procesos culturales de difusión? Sabemos que en el contexto latinoamericano y en Colombia hay una desvalorización constante de lo que es el arte, de lo que son las escenas. Sí. Y dentro de eso, pues están estas apuestas que permiten también sostener que en Colombia hay artistas que componen, que hacen música desde la iniciativa propia. No solamente se basan en la lógica del cliente mercado, Exacto. sino que le apuestan al arte como expresión, le apuestan al arte como cultura, para posibilitar estas transformaciones constantes. Sí, entramos a un tema tremendo sobre la gestión cultural. Venimos hablando como de la experiencia sensible, de todo lo que le va a uno como motivando, ¿no? Como aflorando desde el ejercicio mismo, sí, como esa inquietud por la música, pero ya cuando entramos a este terreno de gestión cultural hablamos de algo complejo, sobre todo desde este tipo de músicas a las cuales yo me he dedicado, que es como las músicas campesinas, la música latinoamericana, porque tiene un matiz muy distinto en cuanto a el sector
en el cual se mueve, porque no es un sector comercial, no es algo que sea multitudinario, ¿no? Como de masas, sino que viene mucho más siento que el público con el cual se conecta uno es un público que tiene esa búsqueda misma de sentir, de existir y de tener un lugar en este territorio nuestro que ha sido como atravesado desde muchos lugares violentos, también siento. Entonces uno en la gestión cultural tiene que pararse duro. Así lo he sentido, exponer como muy de frente qué es lo que quieres, qué es lo que te interesa, y pararse duro no quiere decir con esa rudeza, ¿no? Como hostil, sino como tener muy claro cuáles son tus intereses personales y también colectivos. En los intereses colectivos siempre hay intereses personales. Sí. Entonces, sí representa una dificultad, sobre todo, muchas veces se siente que el quehacer de uno va por el amor al arte y sí, se siente un poco flotante, ligero, y la gente suele percibirlo porque no está dentro de la industria, si así lo llamamos, que es fuerte, sí, que es un montón de gestiones o desde otra mirada. Sí siento que hay que pararse duro en el sentido de esto es lo que quiero, esto es lo que necesito también, porque los artistas tenemos necesidades básicas. Sí, claro, tienen que comer, son trabajadores del arte, que muchas veces se invisibiliza. Exacto. Entonces desde la gestión pues hay que poner los términos claros. Esto es así, esto es lo que necesitamos para una muestra cultural, por así decirlo, ya sea popular, ya sea en un teatro. Sí deben haber unos principios básicos y muy serios, no tomárselos como a la ligera. Entonces siempre se representan retos, y a propósito de lo que preguntabas de la confianza, ¿no? Como sí, dentro de estos grupos, estos colectivos, pues es como toda relación humana, desde los afectos, pero también hay complejidades personales que tienen que saberse dialogar con un diálogo asertivo, exponer no solo sus ideas, sino también su sensibilidad, su vulnerabilidad. Y con esto me refiero a que hay cosas en las que uno se desencuentra como colectivo también, como por ejemplo, ¿por qué vamos a hablar de esta canción, de estas cosas y no de estas otras? ¿Qué énfasis le vamos a dar? Desde la composición, ¿qué palabra podemos poner y por qué no esta otra? Y asimismo en los ensayos, ¿no? Los tiempos hay que respetarse. La gente considera que en la música los tiempos son un relajo, y pues es como todo es el trabajo del arte. Y los trabajadores de la cultura tenemos que tener muy claro eso, que hay límites y que hay lugares de respeto, y pues como todo colectivo, yo lo siento más desde el afecto, porque cada lugar en el que yo participo le pongo corazón y soy como muy familiar al asunto, no solo desde la música, sino también el persona a persona. Bueno, Natalie, me gustaría que complementáramos esta intervención hablando de música ya propiamente, porque hoy justamente vamos a presentar al público que nos escucha canciones tuyas, directamente aquí cantadas en vivo. Me gustaría que nos hablaras, antes de pasar a ese punto, uno de los mejores puntos o secciones del programa, que conversáramos alrededor de estas influencias que te atraviesan como artista y compositora, en torno a esos sentidos. Primero, frente a los sonidos, las atmósferas sonoras que buscas crear cuando compones, cómo eliges y decides los temas que van a estar presentes en las letras, qué te mueve a escribir una canción. Y también en un contexto donde la música suele estar orientada al consumo masivo e inmediato, ¿cómo sostienes esta propuesta artística que busca la reflexión, que busca la conciencia, que busca hablar de todos estos temas que la gente cotidianamente no los habla, pero que son necesarios?
Bueno, yo me voy centrando un poco en la conversación porque suelo ser un poco dispersa. Entonces, primero ya hablamos de esta etapa de periodo sensible, la etapa inicial de la vida. Ahora hablamos un poco de los grupos en los que he participado como integrante, ¿no? Ahora venimos a hablar como un poco desde mi experiencia personal como cantautora. Bueno, respecto a los sonidos o a todas estas atmósferas, yo como creadora ya siento que lo vengo eligiendo desde eso que me ha influenciado en a sí mismo, como en mi primera infancia, en mi desarrollo, en mi búsqueda curiosa en la adolescencia, y en esas preguntas que empiezan a venir sobre la música ya con más madurez. Entonces, lo que tiene que ver con por qué no escojo cantar en inglés, por ejemplo, o no escojo cantar un pop, ¿sí? Y por qué escojo cantar algo que se sienta como una chacarera, algo que sea como un vals, ¿no? Que es mucho más de nuestro territorio y de nuestro sentir. Y eso hace parte también, pues, de combinar esa sensibilidad misma de la búsqueda identitaria. Yo me siento un poco desde ahí para crear. Por ejemplo, yo descubrí en mi historia de vida familiar que mi papá es de origen ecuatoriano y mi mamá, pues ya lo he venido relatando, del norte de Santander, que tuvieron un encuentro acá en Bogotá, mi mamá y mi papá, y de ahí nací yo. Pero yo me enteré de esa noticia como sobre los 20 años. Pues conocí a mi papá sobre los 20 años y vine desde la adolescencia, desde la infancia, como elaborando toda esa historia dentro de mí, y todo eso me ha llevado a esa búsqueda de sonidos. Entonces, el charango, que la quena, que el tiple, que el cuatro, como desde el quehacer también, no solo de mis intereses, sino de elaborar esa historia de vida familiar desde de los sonidos que componen precisamente lo que me ha influenciado, lo que compone entonces el quehacer de mi abuelo que sembraba yuca, mi abuela que arriaba vacas, sí, y también mi papá, pues cómo fue que desde el Valle de Imbabura, de Ecuador, pues fue viniendo también, tuvo que rutear para llegar acá a Colombia y establecerse. Entonces creo que desde la identidad, más que nada desde esa búsqueda, ha sido mi lugar de creación y como esas influencias que he tenido desde que era muy niña. Bueno, este es un preámbulo entonces para lo que se viene. Vamos entonces con esta sección que se llama el mariposario literario. En Radiofonías del Egresado, Mariposario Literario. Bueno, para ir cerrando un poco este programa, vamos a hablar de esas dos últimas preguntas que me parecen claves a propósito de esta última canción, ¿no? Y es en tus experiencias como con primera infancia, madres gestantes, personas mayores, la música se convierte en una herramienta de encuentro, y me gustaría que nos dijeras qué papel juega la emoción en estos procesos de aprendizaje de la primera infancia, que nos puedas complementar, y qué desafíos encuentras al intentar sostener una propuesta educativa sensible, afectiva, en un contexto social que desconoce esa potencialidad del arte. Y finalmente, ¿qué mensajes les puedes dejar a las generaciones de la Universidad Pedagógica para sostener esto desde lo colectivo, lo emocional, desde esa posibilidad de contribuir a estas expresiones, a estas cosas que están presentes en la sociedad? Bueno, ya para ir cerrando, muy agradecida por la invitación al espacio. Siento que la música, por lo menos lo que ha sido en mi vida, ha sido un apoyo siempre para fortalecimiento de las emociones, ¿no?
Hay unas canciones que inspiran fuerza, otras que están muy cercanas a la tristeza, a la melancolía, otras que se pueden transitar desde la digna rabia. Y siento que la musicalidad, esencialmente, más que el sentido general de la música, siento que con las infancias es muy bello trabajarlo, ¿no? Desde el sentir mismo, para que ellos sepan expresar sus emociones, se puede trabajar desde la música, desde las herramientas. De por sí que las profes, siempre compañeras de labor, en las infancias, en los jardines, están cantando. Se recibe a los niños con canción, se despide con canción, la canción hace parte de las infancias. Entonces creo que desde ahí, pues, sugerir que se trabaje también con elementos de la música. ¿Qué más podría decir? Cerrando, ¿no? Pues toda esta sensibilidad hay que trabajarla en una sociedad tan hostil como la nuestra, que suceden muchas vainas atroces, no solo desde los territorios mismos, con la violencia que ha sido permeada en Colombia, sino también contra la mujer, ¿no? Que es una bandera que también llevo mucho. Nosotras merecemos una vida libre de violencias, y creo que la música es muy cercana para llevar ese tipo de mensajes, y para abanderar también a las personas desde el afecto. La música sostiene. Es una manera de resistir y es una forma de ser resiliente en un mundo que desvaloriza la expresión y la sensibilidad. La música sirve para hacernos vulnerables también. Entonces, pues mi mensaje y mi invitación es a seguir explorando, tener en cuenta la sensibilidad del otro, que no solo se expresa desde lo que va diciendo, sino también desde las maneras en que nos vemos a los ojos, desde las maneras en que nos abrazamos, nos hablamos. Entonces mi mensaje es que escuchemos la musicalidad del otro en nuestra vida cotidiana en general, no solo desde el oficio laboral, sino también desde el oficio mismo de ser humano o humana. Bueno, Natalie, el tiempo es corto, como siempre. Agradecemos a las personas que nos están escuchando, y sobre todo a ti por atender a esta invitación, por venir a compartir estos sonidos potentes, revitalizados, este talento en últimas también que hace parte de la Universidad Pedagógica. Y bueno, seguiremos entonces promoviendo estas invitaciones para seguir compartiendo todas estas cosas que son importantes también para el proyecto pedagógico y académico de la universidad. Bueno, por último, les recordamos que pueden conocer más sobre el trabajo del Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional en nuestras redes sociales, en nuestra página web, el sitio oficial centroegresados.upn.edu.co, en Instagram a través de @egresadosupn. Y bueno, asimismo agradecemos a todo el equipo detrás de este programa, a quienes hacen posible que Radiofonías del Egresado llegue cada semana a sus oídos. En el control máster, Mario Enríquez; en la producción sonora, Yolanda Barrantes y Diana Torres; en el equipo de comunicaciones, Laura Chávez; y en la dirección general de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda. Gracias por su compromiso, su profesionalismo y por hacer de este espacio un puente entre la universidad y sus egresados y egresadas. Les recordamos que pueden escuchar la Pedagógica Radio en vivo a través de radio.upn.edu.co, y no olviden sintonizar Radiofonías del Egresado todos los martes a las 6 de la tarde a través de las plataformas digitales Deezer y iVoox. Y bueno, nos encontraremos en un próximo episodio. Hasta entonces y muchas gracias. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.